Bien, continuamos en la revista 110. Le damos la bienvenida al licenciado Víctor Turbí Isabel, jurista, y con el que vamos a conversar sobre un tema que se ha discutido mucho en estos últimos días, que es el tema de esta nueva resolución del Ministerio de Trabajo para lo que tiene que ver del servicio doméstico. Yo quiero agradecer al doctor porque vamos a tratar a profundidad este tema y le vamos a explicar a ustedes qué realmente es, de qué es que estamos hablando, porque creo que estamos poniendo las cosas donde no son y le estamos dando una dimensión que no tiene. Doctor, bienvenido a la revista 110. Buenos días y buenos días a los amigos televidentes. Para mí un gran placer y gracias por la oportunidad. Bien, cuando hablamos del servicio doméstico, todos sabemos que las condiciones por las que se contrata un servicio doméstico son diferentes a las de un empleado convencional, tanto en los derechos de cada quien, ¿verdad? Porque tienen también unas condiciones diferentes. Y se ha venido trabajando con esto la vida entera. Lo primero que yo le quiero preguntar, hasta ahora, en nuestro momento, en la condición actual, ¿bajo qué régimen nosotros operamos el servicio doméstico? Porque tiene algunas condiciones. Mire, ciertamente su pregunta es interesante. En primer lugar, porque si bien es cierto que tenemos una normativa laboral, el Código Laboral, que ha caído un poco en desuso, no es menos cierto que hace referencia de lo que son los trabajadores domésticos, específicamente del artículo 258 al 265. ¿Y qué derechos tiene un servicio doméstico? Un doméstico, en primer lugar, tiene derecho a lo que son el doble sueldo, salario 13, número 1. 2, tiene derecho al pago de sus vacaciones. Y no tiene derecho a prestaciones. Y no tiene derecho a prestaciones. Pero correcto. Yo veo que en la ley actual habla del tema de cuando duerme y de las comidas. Sí, ya ahí habla de una parte adicional que se pudiera conversar tanto el empleador como el trabajador. Y menciona algo, licenciado, sobre el horario. Correcto. Trata de regular el horario pautando de manera específica 8 horas y el descanso en el momento actual. No. La resolución... No, yo hablo actualmente. No. Actualmente no se contempla en nuestra normativa el horario. Bien, vamos a brincar a lo que es el convenio 189, que se lo vamos a tratar de explicar a la gente ahora. Pero usted nos explicó algo que no habíamos caído en eso, y es el convenio 189. Y iniciemos hablando de esta resolución del Ministerio de Trabajo. Cuando usted la lee, la descompone, dice, ¿qué realmente de nuevo tiene esta? Porque se habla de prestaciones, se habla de seguridad social, se habla de horario de trabajo. Háblenos un poquito en detalle de esta nueva resolución. ¿Qué diferente tiene con relación al régimen actual por el que se maneja el servicio doméstico? Interesante su observación. Mire, número 1, esta es un proyecto de resolución. Todavía no es exactamente una resolución porque está sometida a consulta. Entre otras cosas, la resolución lo que trata es de hacer énfasis en lo que ya tenemos del Código Laboral y extenderlo a lo que es el convenio. ¿Qué plantea con relación a eso? Regular el horario de 8 horas, número 1. Segundo. Y de 44 horas a la semana. Y de 44 horas a la semana. Segundo, se habla de un contrato por escrito, que en la actualidad es verbal, aquí lo plantea por escrito. Eso es indistinto. Y en tercer lugar, habla de lo que es de ser incorporado a la seguridad social, que es un tema interesante también. En síntesis, estos son los aspectos más interesantes del proyecto. ¿Incluye prestaciones laborales? En honor a la verdad, no. Esa es una mala interpretación y algo que se ha dicho en la población. Pero parece que incluye cesantía. Tampoco incluye cesantía.
Ninguno de los dos. Entonces lo que estamos hablando básicamente es que un servicio doméstico continuaría como está, con sus vacaciones, su doble sueldo, no tiene prestaciones, se abrirá alguna ventanilla o sistema para poderlo incluir en la seguridad social con su salario base, y tenemos entonces el tema del horario de trabajo. Correcto, sin desperdicio, su puntualización, el horario de trabajo, el aspecto de la seguridad social y el contrato por escrito que se tramitará al ministerio como forma de tener un control o irle dando algún tipo de formalidad a ese sector. Cuando usted habla, antes de iniciar, y yo quiero que no sea un poquito más con detalle de esto, usted habla de la OIT, la Organización Mundial del Trabajo. Se firma un acuerdo con República Dominicana, que es el convenio 189. Háblenos, y a que nosotros nos adherimos, nos lo aceptamos, se aprobó, y es un convenio que firmó la República Dominicana, así como el de ERECAFTA. Ese convenio tiene unos aspectos que no estaban en la ley de lo que tiene que ver con el servicio doméstico. Y usted menciona que son los que se incorporan en esta resolución. Explíquenos qué es el convenio 189 y por qué usted lo que dice que se busca adherirnos o realizar lo que no hemos comprometido previamente. Correcto. Mire, el convenio 189, de manera simple, fue adoptado en Ginebra por la OIT. ¿En qué fecha? Específicamente en junio del 2011. Y lo que trata en el fondo es de buscar las condiciones mínimas y reconocimiento de derechos de estos trabajadores domésticos en los diferentes países y estados de los cuales son miembros, que son unos 183. Y que los estados que puedan ratificar este convenio, pues traten de actualizar su legislación. Si tienen algo avanzado de esos derechos, pues que pueden ampliar los faltantes. Ahí es que se fundamenta el convenio de manera puntual. En la República Dominicana, bueno, nuestra legislación tiene algunos que ya se ha hablado y no tienes otro. La resolución o el proyecto de resolución lo que trata es de completar la garantía de estos derechos y que el Estado Dominicano se pueda poner acorde con lo que establece este convenio. Ahora, ¿qué pasa con el convenio? Este convenio posteriormente es adoptado, fue verificado por la Suprema Corte de Justicia de manera específica en una decisión de diciembre del 2011. ¿Por qué? Porque tenía que ver la pertinencia o no si el convenio era conforme a la Constitución. Y lo era, y así lo hizo constar en esa sentencia. ¿Por qué la Suprema Corte de Justicia? Bueno, porque en aquel entonces era el que tenía la potestad para el mismo, no el Tribunal Constitucional, que dicha capacidad la tiene hoy día. Posteriormente, ya eso pasa al Congreso Nacional, y el Congreso, mediante resolución en el 13, resolución específicamente 104.13, apruebe en su justa dimensión lo que es este convenio 189. Posteriormente, pues es promulgado por el Poder Ejecutivo. Es decir, que posterior a la adopción de el convenio por la OIT, se ha llevado a cabo en la República Dominicana todos los procedimientos constitucionales ante las instituciones del lugar para poder aprobar el convenio. Ya después de esto, ¿qué es lo que queda entonces? Que la República Dominicana esté en la obligación de darle cumplimiento a ese convenio. Y en virtud de ello, entonces, como tenemos una legislación no actualizada, pues el Ministerio de Trabajo plantea mediante resolución reconocer algunos derechos de los trabajadores domésticos y pues suplir algunas de estos elementos o partes. ¿Tiene capacidad para ello? Sí, porque la norma del Código Laboral
específicamente el artículo 421, le da la capacidad al ministro para poder suplir y votar algunas resoluciones. Eso es lo que tenemos hasta ahora. En tal sentido, la resolución sería buena. Para implementar algunas dificultades es posible, pero por ejemplo, un contrato por escrito es algo sencillo. En segundo lugar, ¿cuál es el aspecto que yo veo aquí que pudiera ser de más inconveniente? El de la seguridad social. El del horario, uno. Sí, porque yo estaba viendo un video que se hizo viral ahí y yo digo, pero esto puede ocurrir de que como una persona que vive en tu casa y que pasa tanto, que se levanta, pues me imagino que en cuántas horas hay del día entre las 7 de la mañana que tú te comienzas o a las 6:30 a preparar un desayuno para un muchacho que va para el colegio, hasta después de una cena. Correcto. Hay mucho más de 8 horas. O sea, habría que definir a las 3 de la tarde acuéstate y levántate a las 7 para que me haga la cenita y hasta dónde esto lo va a entender la población común. Miren, honor a la verdad, aunque no se entiende exactamente las 8 horas, pero hay que establecerlo. Hay que establecerlo, número uno, porque tiene un respaldo constitucional, tiene un respaldo en este convenio, pero además ese horario es no limitado, no siquiera las 8 horas más. Puede ser hasta en la noche, en la madrugada. Lo que hay que pagarlo como hora extra. Se podría pagar como hora extra, pero en el fondo ese no es el objetivo. El objetivo es que tenga un tiempo proporcional y que el trabajador doméstico, en este caso una mujer, pues no se vea en el trabajo de manera permanente y tenga una consideración de parte del empleador. Ahora, ¿cuál es la parte más dificultosa que se pudiera ver aquí? O que pudieran ver y que se ha debatido. O la ley de seguridad social. La ley de seguridad porque social. Porque además, doctor, eso es un 20% más de ingreso, de costo para la profesora. Yo creo que del 20 y pico de por ciento, y a ella hay que hacerle un descuento también. Sí, pero miren, honor a la verdad, yo esto no lo veo como un problema. Lo veo como algo sencillo y simple. ¿Por qué? Número uno, porque existen 3 regímenes en nuestro sistema dominicano de seguridad social. 2, porque el contributivo subsidiado nunca se aplicó. Contributivo subsidiado y el contributivo subsidiado. El contributivo subsidiado que está destinado para aquellas personas independientes, técnicos y demás, que ellas pudieran entrar, no se ha aplicado. Entonces lo tenemos que descartar. Ahora, el régimen contributivo, que es el que ellas podrían entrar, en honor a la verdad, el sistema no está en condiciones de poderse llevar a cabo. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que usted recomienda? ¿Que le den una tarjeta de subsidiado a toda la... entonces no tendría sentido llevarla a la seguridad social? Lo que pasa es que hay un tema que para usted darle o incorporarla en el contributivo, número uno, es por 2 mecanismos. Porque sea afiliado de ese empleador, que en el caso no lo es, o porque trabaja en una empresa. Entonces no se va a corresponder. Tiene que estar en una nómina. En una nómina, no se corresponde. Pero parece que la DGI le va a hacer y la TCS le van a hacer una ventanilla. No, es que no es posible ahora mismo, a menos que posteriormente, como se lo solicita la posible resolución, el Consejo Nacional de la Seguridad Social pueda votar una resolución. Pero antes de eso, yo lo que le quiero significar es lo siguiente. Poner a un empleador a que le descuente o que pague seguridad social de un trabajador doméstico no es tan fácil. Primero, con la inscripción no se lo va a aceptar por los 2 elementos que le estoy hablando. No es afiliado a esa persona ni pertenece a una empresa. ¿Cuál podría llevarse a cabo en la actualidad? Porque esto también hay que decirlo de manera responsable. Es un reconocimiento de derechos, pero tiene un efecto social. Inscribirla en el régimen subsidiado. Que en el régimen subsidiado, en primer lugar, el empleador no tiene que cobrarle, no tiene que
llevar a cabo el trámite correspondiente ante la TCS. En segundo lugar, no se afectaría al trabajador. Y en tercer lugar... al que le den el subsidiado. Claro, en la actualidad, porque no están las condiciones. Si no, tendríamos que... Usted se imagina el sistema ubicarlo a que cada empleador... Entonces ahí nada más hay que embrujarse con un contrato por escrito y el tema de las horas de trabajo. Claro, y ya, y se acabó. Claro, porque ¿de qué estamos hablando aproximadamente el sector entero? Estamos hablando aproximadamente de 225,000 a 250,000 trabajadores domésticos. Entonces, el Estado puede garantizar esto. Además, lo ha estado otorgando en el régimen subsidiado. Puede hacer la excepción, aunque ellos debieran de pertenecer al régimen contributivo porque devengan un salario, cotizan. Pero puede hacer la excepción y así contribuir con estas condiciones que se le exige el convenio. Bien, doctor, yo quiero que usted resuma en la parte final qué usted sugiere tanto al Ministerio de Trabajo como a la gente que usted quiere que entienda de esta resolución. Bueno, en primer lugar, que la resolución, si se llega a votar de parte del Ministerio de Trabajo, la gente no debe de alarmarse, porque no se trata, número uno, de una indemnización, lo que popularmente conocemos como liquidación. No se trata de eso. Se trata de conocer algunos derechos, como hemos mencionado, de ese sector doméstico, que el código en una parte le da a algunos, pero en otra no le da, y ya firmamos este convenio y hay que darle cumplimiento. Entonces no nos debemos alarmar, lo que tenemos que encaminar las posibles soluciones para que nuestros trabajadores puedan obtener estos beneficios. Porque, por ejemplo, para solamente ponerle un ejemplo, el Código Laboral prevé alguna situación de beneficio a este trabajador. Sin embargo, si me lo permite, para solamente ponerle un solo ejemplo, para que usted vea si es posible puntuar, amigo Michel, mire lo que dice el artículo 265, para que usted vea si tiene sentido que se han incorporado en la seguridad social, brevemente. El 265, que actualmente pauta ese ámbito. Si el doméstico contrae una enfermedad por contagio directo de uno de los miembros de la familia a la cual presta servicios, este derecho a gozar de su salario íntegro hasta su completo restablecimiento. Oiga, si es de manera directa y si no lo es, no va a gozar del derecho. Ahora, si tiene un seguro médico, ¿qué pasa? Le conviene al empleador y le conviene también al trabajador. Sí, eso está bien. Y el código lo prohíbe en la actualidad. No habla de seguridad social. Entonces no hay que preocuparse tanto. No hay que preocuparse porque no es lo que la gente se está debatiendo popularmente, que es para prestaciones laborales, que es para liquidación. No, señores. Inclusive esa no es la naturaleza del convenio. Sí, pero el tema del horario, la gente va a tener que buscarse la vuelta porque, por ejemplo, el que paga 18,000 y el salario mínimo creo que 10,000, porque habla del salario mínimo del Estado, tendrá que pagar 10,000 y decirle, mira, las horas que tú haces, porque es que es un complejo. Cuando tú hablas de las niñeras, por ejemplo, tú sabes, aquí hay 100,000, dices, no, que ese no es la dominación, aquí hay 100,000 niñeras. O sea, cuando la gente se va a trabajar, o eso que hablábamos esta mañana aquí, una mujer que viene aquí a trabajar de San Juan de la Maguana, que gana 18,000 pesos, le paga a ella una en el campo 5,000 pesos para que le cuide a la niña. Entonces el problema doméstico es un problema complejo en República Dominicana, muy complejo, o seguiremos estando irregular. El asunto de que yo no duermo aquí, usted tiene que darme el pasaje todos los días. Doctor, yo quiero darle las gracias, yo quiero que muy poca gente ve las cosas, sobre todo esto de que siempre hemos tenido el tratado de la Organización Mundial del Trabajo. Yo creo que eso es vital y que el Ministerio de Trabajo lo que está haciendo es adhiriéndonos a esto, ¿verdad? Claro, aportando condiciones posibles, lo cual es correcto. Bien, muchísimas gracias al licenciado Víctor Turbí Isabel, quien es jurista, que nos vino a hablar de todo esto que tiene que ver con la resolución del Ministerio de Trabajo para con lo que tiene que ver con el servicio doméstico. Muchísimas gracias, licenciado, y vamos a una pausa.